Buenas tardes a todos los hermanos que están en la transmisión. Buenas tardes a los hermanos que estamos aquí en el templo, hermanos. Damos gracias a Dios por poder estar en su casa alabándole, orando. Voy a pedirles, por favor, que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración, hermanos, una oración más. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos delante de tu presencia para darte las gracias por el momento de alabanza a través de los cantos y a través de la oración. Oramos todavía, Señor, por Angélica López, esta dama que nos contacta desde Muñoz, donde estamos estableciendo una iglesia. Ella tiene ya un tiempo siguiendo también las transmisiones en vivo y nos comenta que ha estado enferma, aunque desconozco con precisión qué es lo que le pasa. Tú la conoces, sabes quién es. Y te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú, que eres grande en misericordia, sanes el cuerpo, Señor, si es tu voluntad, de Angélica. Prepara, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para estudiar tu palabra y que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que la predicación, Señor, alimente nuestra vida y que cada día seamos mejores hijos tuyos delante de tu presencia. Te pido que perdones mis pecados, los pecados de cada uno de nuestros hermanos, los pecados de la iglesia, para que, Señor, a través de Jesucristo podamos llegar ante ti, Padre, sin ningún estorbo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a preparar nuestra Biblia. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 9. Esta serie, Discípulos de Cristo, tiene como propósito recordarnos cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Hemos aprendido a través de las semanas que el aceptar a Cristo es únicamente el primer paso en el camino de la vida cristiana, en el camino de la relación personal con Jesucristo. Hemos comentado que muchas veces nos conformamos únicamente con convertirnos a Cristo, pero no nos convertimos en verdaderos discípulos. La palabra de Dios dice que cuando Jesús dio aquella orden, que aquellas palabras que hoy la iglesia le llamamos ordenanza de predicar el evangelio, esa ordenanza habla precisamente de preparar discípulos, personas, hombres y mujeres realmente comprometidos con el Señor, al punto de que nuestra vida cada día se esté asemejando más a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cada hombre y cada mujer vayamos tras los pies de Cristo, vayamos siguiendo sus pisadas. Específicamente, el tema del día de hoy se llama el Señor del discípulo. Y de manera introductoria, voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de la segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y vamos a recordar, hermanos, el día de hoy, en este y otros pasajes de la Escritura que únicamente voy a leer, que hay dos, que cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, no solamente tenemos que relacionarnos con Cristo como Salvador, sino que tenemos que relacionarnos con Cristo como nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro hace una invitación: hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Cuando nosotros nos relacionamos con Cristo, según 2 Timoteo, no lo busque, capítulo 1, versículo 10, es porque Él es quien perdona nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. A través de haber escuchado el Evangelio de Cristo, de haber pedido perdón por nuestros pecados, de haber invitado al Señor en nuestro corazón, de habernos arrepentido de manera personal e individual, hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y Él nos ha perdonado por gracia cada uno de los pecados que nosotros habíamos cometido hasta el momento en el que nosotros le conocimos.
Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que hay una responsabilidad inmediata. Una vez que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador, hay una responsabilidad inmediata que debemos nosotros de aceptar. Y dice Romanos capítulo 14, versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Hermanos, muchos de nosotros, habemos muchos cristianos en la iglesia, en el mundo en general, que nos da mucho gusto relacionarnos con Cristo como Salvador. Pero lamentablemente, muchos de nosotros no le tenemos como Señor. Y es que, hermanos, al hablar de Jesucristo, cuando nosotros vamos con Él, tenemos que entender que Él es el Señor de nuestra vida. Y si Él es el Señor de nuestra vida, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Jesucristo sea no nada más Salvador, sino Señor? ¿Qué espera Él de nosotros? ¿Qué espera personal e individualmente de cada uno de nosotros? Vamos a ver que el hecho de que Jesucristo sea Señor implica por lo menos tres cosas. La primera es que Él espera una sumisión total. Uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos, hermanos, es el orgullo, es la arrogancia, es la altivez. ¿Por qué me voy a someter a alguien? ¿Por qué tengo que humillarme ante una persona? Nadie va a ser Señor de mi vida. Yo soy Señor de mi vida. Nadie me va a gobernar. Yo gobierno mi propia vida. Yo hago lo que yo quiero. Yo tomo mis propias decisiones. Yo voy a donde yo quiero. Yo decido completamente en mi vida. Pero si tú y yo somos cristianos, entonces debimos de haber dado hace tiempo un paso hacia Cristo, en el cual nosotros reconocemos su señorío, su autoridad. Y la autoridad de Cristo implica que nosotros, ¿verdad?, le ofrezcamos una sumisión total. ¿Qué significa someterse? Según el diccionario, hermanos, someternos a la voluntad de Cristo implica varias cosas. Primero que nada, implica honrarlo con nuestros hechos. Implica que mi vida va a buscar glorificarlo a Él en cada momento. Pero para que yo pueda glorificar a Cristo con mi vida y en cada momento, yo necesito tomar una decisión. El diccionario dice que la sumisión es ponerse bajo el orden del juicio de otro, bajo sus decisiones, bajo sus afectos. De tal manera que someternos a Dios es obedecerlo simple y sencillamente sin cuestionarlo, acatando completamente sus órdenes, obedeciendo absolutamente sus enseñanzas, con el propósito de vivir la vida cristiana de tal manera que seamos verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Ahora, esta definición o estos conceptos que acabo de decir ahora, hermanos, implican un compromiso radical. Implican que cada uno de nosotros, jóvenes, señoritas, adultos como su servidor, ¿verdad?, entendamos que tenemos que tomar una decisión, pero no es una decisión intelectual, es una decisión que tiene que ver con el corazón. Por ejemplo, vamos a hacer una revisión de una serie de pasajes. Si no los encuentran, entonces escúchenlo, que nos van a recordar cómo el corazón, hermanos, como si el corazón del ser humano no se rinde o no se somete completamente a Dios, entonces en lugar de acercarse a Dios se va a alejar de Él. Pero por otro lado, vamos a ver que en la medida en la que nosotros tomemos la decisión de someter nuestro corazón a Cristo, en lugar de alejarnos de Cristo, vamos a acercarnos más a Él. Vamos a recordar la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 19. ¿Cuál fue el problema del faraón? Yo sé que la gran mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, y probablemente los hermanos que estén en la transmisión me puedan responder rápidamente. ¿Cuál fue el problema principal en la vida de faraón? Su corazón. Era un hombre muy poderoso, era un hombre fuerte, era un hombre que tenía todo. Sin embargo,
no tuvo la capacidad de entender que Dios estaba tratando con él como Señor. Dice Éxodo 8:19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hermanos, cuando los hechiceros de Faraón logran imitar las primeras 3 o 4 plagas, pero después se dan cuenta que el poder de Dios excedía el poder que ellos tenían, ellos tienen la capacidad de darse cuenta que aquello que estaba ocurriendo era producto del Dios de ese pueblo, del Dios de Israel. Inteligentemente, los hechiceros del faraón van con él para tratarlo de convencer, para decirle, oye, mira, creo que estás tomando una mala decisión. Necesitas corregir tu camino, necesitas cambiar tu mente, necesitas darte cuenta que tú no estás tratando, que nosotros no estamos tratando con un ídolo como los nuestros, con un Dios común. El Dios de este pueblo es un Dios que está excediendo nuestro poder. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Faraón endureció su corazón y que no los escuchó. Y uno pensaría, bueno, Faraón no tenía, permítame utilizar términos que ocuparíamos el día de hoy. Hoy diríamos, bueno, es que Faraón no tenía a Cristo. Por eso es que quizás de manera natural su corazón se había endurecido, porque la palabra de Dios dice que Satanás ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Ok, eso podría ser una explicación válida, pero me temo, hermanos, que de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, es que Faraón voluntariamente decidió endurecer su corazón, que él sí comprendía los hechos, que él podía razonarlos, podía entenderlos, pero es que él mismo se creía un Dios y él no estaba dispuesto a someterse, él no estaba dispuesto a someterse a otro Dios aparentemente mayor que él. Si él lo hacía, era reconocer que él no era una deidad, y esa es la torpeza del ser humano, creer que puede estar por encima de Dios. Pero la pregunta entonces es la siguiente: ¿es justificable que digamos que Faraón no tenía a Cristo? Insisto, no es que en aquel entonces él tenía que tener a Cristo, sino uso términos de hoy para que comprendamos mejor, o dicho de otra manera, no tenía temor de Jehová. Ok, pero entonces ¿por qué hoy habemos muchos creyentes que somos duros de corazón? ¿Sí me explicó? Y es porque nosotros no hemos tomado una decisión en nuestro corazón de someternos completamente al juicio, a la decisión y los afectos de Dios, de tal manera que nosotros estemos dispuestos a acatar sus órdenes, y esto lo voy a desarrollar con mayor amplitud en el punto 3, incluso al punto de ni siquiera cuestionar a Dios. Vamos a recordar lo que Mateo capítulo 13 versículo 15 dice. Y alguien podría decir, bueno, ¿es justificable en Faraón? Bueno, vamos a verlo en el pueblo de Israel. Mateo capítulo 13 versículo 15, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 13 versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Jehová el Señor, hermanos, ahora está hablando de su pueblo, un pueblo que lo conocía, que aparentemente tenía una comunión con él, que tenía sus leyes, que había crecido con sus mandamientos y que sin embargo voluntariamente, hermanos, había engrosado su corazón. El pueblo de Israel, hermanos, ciertamente recibió muchas bendiciones como las hemos recibido muchos de nosotros hoy en día, hermanos, pero había muchas cosas más que Dios pudo haberles dado si tan solo ellos hubiesen tomado la decisión de entender que Jehová era su Señor, y si tan solo se hubieran sometido completamente a su voluntad. Porque muchas veces, hermanos, algunos cristianos en la iglesia no recibimos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces las iglesias, hermanos, yo por un lado me gozo, y no es la primera vez que lo digo, por un lado me gozo de que nuestra iglesia va a cumplir 38 años, hermanos. Aunque en realidad no tenemos 38 años, yo tengo 43 años que llegué a esta iglesia.
y ya estaba, ya tenía por lo menos 2-3 años que había empezado. ¿Por qué muchas veces, hermanos, pasan los años y las iglesias siguen estando pequeñas, siguen no creciendo, siguen no teniendo bendiciones de Dios, siguen no siendo la clase de iglesia que Dios quiere que sean? ¿Será que Dios no ha cumplido su palabra? ¿Será que Dios no quiere bendecir? Yo creo que es porque quizás no le hemos dado el lugar que le pertenece. Él es el Señor. El problema es que muchas veces el Señor somos nosotros. Los señores somos nosotros. Es la junta de diáconos, es el pastor, o es la comisión de pastores, o es el hermano que tiene más poder económico, más influencia, o que habla más en la iglesia. Y aunque nos llamamos iglesia y le llamamos al Señor, Señor, en realidad Él no es el Señor de nuestras vidas, porque nuestro corazón se ha engrosado y no escuchamos con los oídos y no vemos con nuestros ojos y no realmente nos convertimos en lo que Él quiere que sea. Un discípulo de Cristo es alguien que se somete voluntariamente. ¿Qué tan sometidos estamos nosotros, hermanos, a la voluntad de Dios? Porque en esta vida solamente podemos o someternos a la voluntad de Dios o a la nuestra, o en el peor de los casos, a la voluntad del enemigo. Y la palabra de Dios dice que cuando nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos, dice Romanos capítulo 6, versículo 16. El versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y es que la iglesia de Roma tenía una cualidad muy interesante, muy bonita. ¿Cuál era, hermanos? Era una iglesia con una fe extraordinaria. La palabra de Dios dice, hermanos, que la iglesia de Roma había logrado impactar al mundo con el evangelio. Habían impactado al mundo de tal manera con su testimonio que había llegado a oídos de Pablo. Hermanos, Pablo no fundó la iglesia de Roma. Pablo no había ido a Roma, no conocía a Roma. Y muy seguramente los hermanos no conocían a Pablo, pero su fe llegó hasta oídos de Pablo, tanto que decide escribirles, porque dice: yo quiero ir a verlos, quiero ir a conocerlos, quiero compartirles bendiciones, pero quiero ser bendecido también por ustedes. Dice: porque su fe se divulga por todo el mundo. ¿Será que los hermanos de Roma no solamente se habían convertido en discípulos, sino que en su corazón habían entendido que Jesucristo es el Señor? Allí está la diferencia, ¿sí nos damos cuenta? Allí está la diferencia entre un pueblo que ha engrosado su corazón para no someterse y una iglesia que probablemente, dado lo que Pablo dice acerca de ellos, que su fe se divulgaba por todo el mundo, que ahora obedecía a Cristo. Hermanos, obedezcamos a Cristo como el Señor. Vamos a agachar nuestras cabecitas, hermanos. Vamos a doblar nuestra cerviz. No importa lo que seamos en el mundo. A lo mejor estás acostumbrado que en el mundo eres el jefe, eres el director, eres el patrón, eres el dueño, eres importante, eres el inteligente, eres el aplicado, eres la bonita, No, pero ante Dios no somos nada. Ante Él solamente tenemos que someternos para ser bendecidos. Eso es un discípulo. Pero para ello necesitamos, hermanos, tomar una decisión en nuestro corazón. Cuando tomamos una decisión en el corazón de que Cristo sea el Señor, entonces seremos como Cristo. En Juan capítulo 4, escúchenlo, versículo 34, Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué hermoso será cuando cada uno de nosotros digamos: lo más importante para mí, según Juan 4:34, lo más importante para mí es que haga la voluntad de Dios. ¿Hay algún beneficio en someterse plenamente a Dios? Acompáñenme a Santiago capítulo 4, versículo 7. Y no quiero hablar de beneficios materiales, porque en ningún momento he encauzado la predicación a ese rumbo. He dicho que
como cristianos debemos de someternos a Dios sin cuestionarlo, con el propósito de vivir la vida cristiana que Él quiere que vivamos. Y si nosotros queremos vivir la vida cristiana que Él quiere que vivamos, tenemos que someternos a Dios. Miren lo que la palabra del Señor enseña en Santiago capítulo 4, hermanos, versículo 7. Vamos a leerlo todos juntos. Espero que estemos allí, por lo menos los que estamos aquí. Dice fuerte la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, se puede ser un discípulo de Cristo. Es la primera pregunta. La respuesta sí. No solamente se puede, se debe ser un discípulo de Cristo. 2, como discípulos de Cristo, ¿podemos vivir una vida cristiana victoriosa? Sí. La siguiente pregunta es ¿cómo? Sometiéndonos completamente a Dios, sometiéndonos completamente a Cristo. Cuando nosotros nos sometemos completamente a Dios, a Cristo, cuando resistimos al enemigo, entonces Él va a huir de nosotros y vamos a ser cristianos victoriosos. 2, si Jesús es el Señor, ¿qué espera Él de nosotros? Jesús espera, hermanos, ser reconocido como el dueño. Caray. Otra cosa, yo decía hace rato que uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos es el orgullo. Pero otro problema que tenemos es: esto es mío, es mi coche, es mi casa, es mi carrera, es mi dinero, es mi ropa, es mi juventud, es mi vida, es mi. ¿Qué creen, hermanos? La Biblia dice que Jesús es el dueño de todo, que Dios es el dueño de todo. La palabra Señor conlleva la idea de un propietario, de un amo. Significa que si Cristo es nuestro Señor, si Él es el dueño de todo, Él debería de tener el control de todo en nuestra vida. Y no deberíamos de tener ningún problema en recordarlo a cada momento. Acompáñenme a Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9. Hermanos, alguien, yo iba a decir hemos compuesto, pero somos muchos, ¿verdad? Alguien compuso un canto con base en estos versículos que hemos entonado. Pero quiero que recordemos una cosa. Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Si el Señor, hermanos, es dueño de mi vida, entonces ¿por qué no le pregunto cuando yo voy a tomar decisiones sobre ella? ¿Por qué no le pregunto si está de acuerdo conmigo? ¿Por qué no le ofrezco todo lo que yo soy? ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo decía a mis alumnos del seminario apenas el lunes que estoy dando un diplomado, yo les comentaba que cuando cantamos, muchas veces cantamos sin el entendimiento, que no nos damos cuenta que cuando cantamos hacemos compromisos con Dios. Y una hermana dijo una frase que honestamente yo nunca la había oído, pero me llamó la atención. Esta hermana decía que los cristianos no decimos mentiras, que las cantamos. Yo nunca había oído esa frase, hermano. Yo no sé si tú la habías oído, pero dice: hermano, yo escuché una frase hace tiempo, pastor, me decía, y esa frase dice que los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. Y eso es cierto, porque cuántas veces yo no he cantado este canto, y canto y le digo al Señor que tú eres el Señor de mi vida, pero en realidad no lo reconozco como dueño. Por ejemplo, dice 1 Corintios, escúchalo, no lo busques, anota, si estás tomando nota, anótalo, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y que no es tuyo?
jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, adultos, tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Tenemos que vestirlos con decoro, tenemos que alimentarlos bien, tenemos que cuidarlo. No tenemos que llenarlo de cosas que en aras de lo atractivo aparentemente, ¿verdad? Lo hagan parecer algo que no es. ¿Por qué? Porque no es mío, porque es de Dios. Ahora, por ejemplo, que están de moda los tatuajes, hermanos, ¿no? Hay personas ya jóvenes, adultos, señoritas, jóvenes. El otro día vi una niña tatuada, hermanos. A mí se me hace increíble que un padre de familia permita que su niña se tatúe, pero bueno, el mundo está así, ¿no? Y no me voy a poner a decir que si es algo bíblico o no bíblico, no, simplemente, hermanos, y aunque podría yo tener una discusión con alguien que un tatuaje no expresa la espiritualidad, ni la capacidad ni la moralidad de la persona, lo que yo pregunto es, ¿cómo se ve un cuerpo lleno de tatuajes por todos lados? A mí me parece que no es para lo que Dios lo creó. Me parece que no es para lo que Dios lo creó. Me parece que el cuerpo de un creyente debe de expresar la pureza también de Cristo que hay dentro de nosotros. ¿Sí me explico? Y por eso tenemos que cuidar nuestra limpieza, nuestra presentación, nuestra manera de hablar, y recordar que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera porque no es mío, es de Dios. Él es el dueño y Él me va a preguntar un día. Somos de Cristo, somos de Dios por creación, somos de Dios por adquisición y somos de Dios porque Él nos redimió. Y sin embargo Dios es tan misericordioso que nos da de lo suyo para que lo disfrutemos. Siempre me ha llamado la atención un pasaje que les pido que lean conmigo en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Creo que David había comprendido que Jehová era el Señor. Y creo que David no solamente había entendido que Jehová era el Señor, sino que él era el dueño de todo. Hermanos, yo creo que él había entendido que él era el dueño de todo, porque vamos a ver lo que dice 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo, ¿qué dice? Es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Yo decía que uno de los mayores problemas en el punto 1 es el orgullo. ¿Por qué me voy a someter? En el punto 2, uno de nuestros mayores problemas es: todo es mío. Recuerdo, ¿verdad?, un testimonio que he dicho. Esa persona no está aquí, no es de aquí, tampoco voy a decir su nombre. Me decía: bueno, ¿qué Dios no entiende que yo no puedo dar mi diezmo? ¿Qué Dios no entiende que yo no puedo dar eso? Y yo le dije: hermano, lo que Dios no entiende es que tú no entiendas que todo es suyo. Hermanos, en realidad no le estamos dando el diezmo a Dios. Todo lo recibimos de Él. Él nos dio. Y de lo que Él nos da, de lo recibido de su mano, ¿qué hacemos? Damos para su obra. Eso es distinto. Dios es tan amoroso con nosotros que dice: el 90 es tuyo y el 10 es mío. Todo es mío, pero te doy el 90 y yo me quedo con el 10. ¿Qué pasaría si Dios hubiera dicho: te doy el 10 y me quedo con el 90? No, pues habríamos menos cristianos en el mundo. O sea, si ya somos pocos, habríamos menos. ¿Sí me explico? Porque si así pensamos que Dios es injusto, si así pensamos que nos están robando, ¿no? Y si así pensamos que todo es nuestro, pero David lo había entendido. David había entendido que Jehová era el Señor y que Él era el dueño de todo. Y él dice: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Ni siquiera soy digno, dice David, de venir contigo a darte, porque tú me lo diste primero. Pero a veces he escuchado, he sabido de hermanos en iglesias que dicen: bueno, puesto que yo doy mi diezmo, yo tengo derecho a hablar.
Puesto que yo doy mi diezmo, yo tengo derecho a opinar. Puesto que yo doy, yo tengo derecho a decir las cosas, a ser oído, porque para eso doy. A ver, espérate. Aquí no es un club social donde compras una membresía VIP. ¿Sí me explico? Pero a veces creemos que la iglesia es eso. Hermanos, en la iglesia no se venden membresías. En la iglesia todos venimos porque somos pecadores perdonados, porque el Señor nos ha salvado, y venimos porque necesitamos de Él, y Él en su gracia nos da de lo suyo para que los disfrutemos. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7. Hermano, hermana, si tú y yo algún día aprendemos a amar menos lo que tenemos, le vamos a poder dar más a Dios, más de nuestra vida, porque hermanos, no hablemos nada más de dinero, hablemos de tiempo, hablemos de nuestra vida, hablemos de nuestro intelecto, hablemos de nuestro esfuerzo. ¿Sí me explico? Estamos hablando, por ejemplo, que vamos a ir a 3 lugares más a intentar establecer igual número de iglesias. Y yo me atreví a decir el domingo, hermanos, en una predicación, yo decía a los hermanos, pues ¿por qué no dar un día de trabajo? ¿Por qué no dar un día de escuela? ¿Por qué no dar de lo que Dios nos ha dado? ¿Para qué acumular tanto si es que acaso podemos hacerlo? Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hermanos, disfrutemos lo que tenemos. Dios es tan bueno que tenemos una camisa, una corbata, unos zapatos, un pantalón, un cinturón, etcétera. Hay que disfrutarlo. Pero si un día Dios nos requiriera lo que tenemos, ¿qué hay que hacer, hermanos? Darlo. Si los cristianos entendiéramos que Jesús es el Señor, si los cristianos tan solo fuésemos discípulos, y al ser discípulos entendemos que Jesús es el Señor, y al entender que Jesús es el Señor entendemos que Él es el dueño de todo, no estaríamos batallando para que la iglesia diera, simplemente estaríamos administrando lo que se da para la obra. Tenemos hermanos que no pueden irse porque no tenemos para que se vayan. Yo, hermanos, y perdón que de repente combine cosas, decía, estoy dando la clase de misiones y les decía a mis alumnos, espero no haber ofendido a nadie y espero no ofender tampoco a nadie ahorita, decía yo a mis alumnos, a mí me preocupa que haya personas que se gastan 600 pesos en un bulto de comida para perro, decía yo, al mes, 200, 300 pesos en la peluquería, 1,000 pesos en una consulta médica, pero les cueste dar 50, 100 pesos de ofrenda misionera. Y yo les decía, hermanos, les voy a decir una mala noticia, no hay cielo de animales, pero sí hay un infierno a donde el mundo está yendo sin Cristo. Y Dios no me va a felicitar por haber adoptado 35 perros, 10 gatos, 20 patos y 50 peces. No, hermanos. No. Me va a decir, yo te di, y de lo que yo te di, lo invertiste mal. ¿Sí me explico? ¿Se dan cuenta, hermanos, que el mundo hoy está destinando su cariño, su amor y su dinero hacia seres? No voy a decir que no lo merecen, no me voy a atrever a decir eso, pero hacia los seres equivocados, en lugar de hacerlo a quien se debe de hacer. Y que nos duele dar a quien se tiene que dar, y es porque decimos, ¿y por qué tengo que hacerlo si es mío? Pero un discípulo piensa como David, Señor, ¿cómo puedo ser digno de darte si en realidad tú me lo diste? Pero mira, aquí está. Ahora bien, ustedes han leído este libro. ¿Cuánto dio David para reconstruir el templo? Sí lo hizo Salomón, hermanos, discúlpenme, pero prácticamente David le dio todo.
Sin duda Salomón dio su parte, no lo voy a minimizar, pero honestamente David había pedido que todo el pueblo diera, y él de su propio tesoro dio. A veces batallamos para tener un coche para ir a la obra. A veces batallamos para esto, a veces batallamos para el otro, y los hay. Pero decimos, yo no lo voy a prestar para que me lo devuelvan sucio, para que me lo rayen por allí, para que venga oliendo a esto, para que venga oliendo al otro. Porque decimos, es mío, es mío, es mío. Nada hemos traído a este mundo, hermanos, y sin duda nada podremos sacar. Si no reconocemos que Jesucristo es nuestro dueño, no solamente vamos a hablar de cuestiones como las que acabo yo de mencionar. Cuando un cristiano no se somete a Cristo como su Señor, como el Señor de su vida, entonces en su mente va a haber una lucha cotidiana que se va a convertir en un verdadero campo de batalla, porque va a haber un conflicto de intereses en la mente de ese cristiano. Ansiedad, inseguridad, adulterio, codicia, enojo, inmoralidad. ¿Por qué? Porque es lo que su carne va a estar deseando, es lo que va a estar anhelando. Pero si somos discípulos y decimos, no, Señor, yo no voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, cuídame, entonces la gracia de Dios nos va a cuidar de eso. No significa que no vamos a tener esa lucha. Pablo tenía esa lucha, ¿cierto? Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pero dice, la ley, he encontrado que la ley de Jehová me ha librado, la ley del Espíritu de vida, me ha librado del pecado. Hasta que no reconozcamos al Señor como nuestro Señor y como el dueño de nuestra vida, hermanos, no podremos ganar esa lucha. Lamentablemente, algunos cristianos hemos perdido esa batalla, hermanos, porque se nos ha olvidado que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Dios. Quiero que escuchen la siguiente idea, hermanos. Satanás podría hoy mismo presentarse delante de Dios. Hoy mismo Satanás podría presentarse delante de Dios y plantearle la siguiente, Satanás podría presentarse hoy mismo delante de Dios y decirle el siguiente planteamiento: este cristiano es tuyo, pero yo controlo su vida. Qué fuerte, ¿no creen ustedes, hermanos? Este cristiano es tuyo, pero yo controlo su vida, porque tú no eres su Señor. Y en esa lucha ellos han perdido, porque creen que se pertenecen a sí mismos, porque se han olvidado que tú eres su dueño. Y eso me parece algo terrible, hermanos. Mira sus hechos, mira sus acciones, mira su vida. Yo los controlo. Por eso es que el multicitado libro de Job, a donde les suplico que me acompañen, capítulo 1, vuelve a tomar interés e importancia al hablar del discipulado. Porque en Job capítulo 1, versículos 9 al 12, hermanos, vamos a recordar lo siguiente. Leo la palabra de Dios, hermanos, que dice así. Job capítulo 1, versículos 9 al 12. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. ¿Se dan cuenta que Satanás mismo reconoce que Dios es el que da? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, ¿qué había reconocido Job? Que Jehová es ¿qué, hermanos? El dueño de todo.
¿Por qué le voy a reclamar? Si Él me lo dio, Él me lo puede quitar. Es que ¿por qué me quitó mi trabajo? ¿Por qué me quitó mi casa? ¿Por qué me quitó a mis padres? ¿Por qué me quitó a mis hijos? ¿Por qué me quitó? Oye, Él te lo dio. Te lo permitió un tiempo, un día, una semana, un mes, unos años o una vida. ¿Por qué Job no terminó amargado? ¿Por qué Job no terminó renegando de Dios? ¿Por qué no terminó maldiciendo? Sí terminó preguntando muchas cosas, tampoco lo voy a negar. Como hombre, hermanos, se necesita estar en los zapatos de Job y perder todo lo que él perdió para entender sus cuestionamientos. Pero él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Aún los cuestionamientos que llevó delante de Dios pueden considerarse como justos porque vienen de la mente de un hombre que no entiende. ¿Sí me explico? Como tú y yo muchas veces no entendemos lo que nos pasa, pero no está reclamando, está justificadamente preguntándole a Dios, y llega el momento en que él mismo se da cuenta: Señor, creo que ya estoy cayendo en la necedad, mejor me callo. Si no es que Dios mismo lo calla, ahí en el 38, ¿se acuerdan? ¿Quieres cuestionar? Entonces te voy a cuestionar yo a ti, respóndeme. O sea, entonces va a ser entre tú y yo. Y es cuando Job termina entendiendo: Señor, creo que ya me estaba yo equivocando. Pero yo creo que Job entendió que Jehová era el Señor y era el dueño de todo. Hermanos, ¿lo hemos entendido nosotros? ¿Podemos decir hoy que somos discípulos de Cristo? ¿Podríamos ofrecernos hoy completamente a Dios y lo que somos y tenemos y decirle: Señor, es para ti, soy tuyo? Si hoy te pidiera y me pidiera todo lo que tengo, ¿qué le diría? ¿Sí, Señor? Un discípulo de Cristo reconoce que Jesús es el Señor. 3. Si Jesús es el Señor, hay una tercera cosa que Él espera. Espera una obediencia incuestionable. Aquí ya vemos algunos que somos papás. Y tú le pides a un hijo que haga esto. ¿Yo por qué? Que lo haga mi hermano, pues él es tu consentido. Todo yo. Ya me agarraste de tu sirvienta, decimos, ¿no? Ya me agarraste de tu, no sé, ¿a poco no? Ya, oye, hijo, que eres un mártir. No, pues es que todo yo, y el otro ahí viendo la televisión, y el otro ahí. Pero cuando le digo a él: ¿por qué no te quejas? Y ya se queda callado, ¿no? Pero el ser humano tiene otro problema. El primer problema, ¿cuál es, hermanos? El orgullo, la arrogancia. El siguiente problema: cree que todo es suyo. El tercer problema: le cuesta obedecer. Le cuesta recibir órdenes. Cuando alguien nos da una orden como seres humanos, se prende un chip en nuestro cerebro que es: ¿yo por qué te voy a obedecer? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Nos cuesta, la obediencia cuesta. La obediencia de corazón es la prueba verdadera e inequívoca de que somos hijos de Dios. Si tan solo los cristianos en la iglesia le dijésemos al Señor siempre: sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, seríamos iglesias más hermosas, más entregadas, más grandes, más fieles, más dadivosas, más misioneras, con menos problemas, con menos conflictos, con menos pleitos, con menos divisiones, con menos todo lo negativo que podamos pensar. Si Jesús es el Señor, Él espera una obediencia incuestionable. Quiero decir otra frase atrevida. Hermanos, no llamemos Señor a Cristo si no estamos dispuestos a obedecerlo. No llamemos Señor a Cristo si no queremos obedecerlo, porque entonces no es nuestro Señor. Nos estamos burlando de Él, estamos pisoteando el nombre de Cristo. Hay un pasaje que me llamó la atención, hermanos, mientras repasaba yo hoy por la mañana mi predicación para ahorita, y lo incluí en mis notas, hermanos. Por favor, vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 23.
Y quizás se preguntarán ustedes qué tiene que ver esto con la obediencia incuestionable. Espero tener la capacidad de comunicar lo que quiero, hermanos, para decirles que mucho. Miren lo que dice Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 27. Marcos, capítulo 1, versículo 23. La obediencia de corazón es la prueba verdadera e inequívoca de que somos discípulos de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios dice en Marcos 1, 23 al 27: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, le dijo: ¿y yo por qué? ¿Y tú quién eres para mandarme? ¿Y por qué te tengo que obedecer? ¿Qué hizo el demonio, hermanos? Salió de él. Hermanos, hermanos, por favor, de verdad espero tener la capacidad de comunicar lo que quiero. Si los demonios que no tienen una relación con Dios, con Cristo, lo obedecieron de manera inmediata porque sabían que Él era el Santo de Dios, que Él era el Señor, ¿cuánto más nosotros? Hermanos, me avergüenzo de estar aquí al frente, porque yo honestamente creo que no he obedecido muchas veces al Señor, hermanos. No sé cuál sea tu caso, pero si me dejas ser atrevido, yo creo que andamos por el mismo camino varios. ¿Se dan cuenta que es muy fácil decir que somos cristianos? Es muy bonito, pero a la hora de la verdad nos damos cuenta que mejor un demonio obedece de inmediato a Cristo y no nosotros, que supuestamente lo tenemos como nuestro Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Logro comunicar lo que quiero? Si Cristo es el Señor, Él espera una obediencia incuestionable. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y le obedece. Así que la próxima vez entonces, hermanos, que escuchemos algo, que leamos algo, oye, al rato, si no has hecho tu devocional personal, al rato que llegues a tu casa antes de dormir y leas la Biblia, el próximo domingo que vuelas al templo, que te conectes, los hermanos que están en la transmisión, recuerden que lo primero que debemos de preguntarnos después de escuchar una predicación es: ¿qué voy a hacer ahora para poner en práctica lo que acabo de oír? Y no: qué aburrido estuvo el hermano hoy. Es que me voy a ir de esta iglesia porque las predicaciones del pastor ya no me llenan. Ya no me llenan. No es que no nos llenen, es que el Señor del cual Él predica no es nuestro Señor. Y por lo tanto, si no es nuestro Señor, ¿nos interesa lo que Él quiere? No logra ninguna atención. Para terminar, Lucas 6:46, hermanos, al 49. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo es un aprendiz, es un matetes, es alguien que, ¿verdad?, vive la vida cristiana de tal manera que busca asemejarse a Cristo, que hace un verdadero sacrificio por Cristo. Es alguien que conoce a Cristo como Salvador, pero también como Señor. Y pregunta a Jesucristo en Lucas capítulo 6, 46 al 49 lo siguiente: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Muy simple, muy claro. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les voy a indicar a quién es semejante.
Semejante es al hombre que edifica una casa, que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, un discípulo de Cristo es un hombre prudente, es un hombre sabio, porque no solamente llama a Jesús Señor, es el Señor de su vida. Y es el Señor de su vida por una razón muy simple, hermanos. ¿Cuál es? Porque le obedece. Que Dios los bendiga, hermanos.